El objetivo de mi charla es sensibilizar sobre los problemas oftalmológicos que tienen los pacientes y que sufren los pacientes de heredarlos, también sus familias y la sociedad. Para ello, ¿qué pretendo hacer? Pues lo que pretendo hacer es un repaso sencillo, didáctico, rápido, porque vamos mal de hora, de las afectaciones oculares que aparecen en los distintos tipos de SER y también centrarnos un poquito en las soluciones. Es decir, hay problemas, pero también hay soluciones. Además, es importante saber que existen estas alteraciones, algunas de ellas son muy comunes en la población general y a lo mejor se nos pasan y hay que tenerlas en la cabeza porque suponen criterios clínicos que nos pueden ayudar a la hora de establecer el diagnóstico. Desde 2017, tenemos la nueva clasificación de los distintos tipos del SER. Todos ellos tienen sus criterios clínicos mayores y los menores, que son criterios indicativos para hacer el diagnóstico, aunque como bien sabemos hace falta, quitando el tipo 5, el hipermóvil, hay que hacer un diagnóstico, una confirmación molecular de la alteración genética de la que se trate, ¿no? Pues bien, de estos 13, más de la mitad tienen alteraciones oftalmológicas dentro de sus criterios diagnósticos. Lo que ocurre es que la mayoría de ellos, los criterios son criterios diagnósticos menores, que es verdad que son criterios que tienen menos fuerza, menos especificidad a la hora de hacer diagnósticos, ¿no? Pero que están ahí y hay que tenerlos en cuenta, conocerlos y que se nos enciendan las bombillas cuando estemos ante ellos, ¿no? En el tipo 1, los pliegues epicánticos, el queratocono en el 4, errores refractivos, que es algo común, muy común. Normalmente en estos casos suelen ser más intensos, de una mayor magnitud. Las escleróticas azules, volvemos a los errores refractivos, fragilidad, ruptura escleral, en fin, hipermetropía severa, estrabismo, errores refractivos. Ahora los vamos a ir viendo todos, ¿no? Hemos dicho que suelen ser criterios clínicos menores, exceptuando el tipo 9, el síndrome de córnea frágil. Este síndrome es un tipo de heredarlos típicamente oftalmológico. Si nos fijamos, sus 4 criterios mayores son alteraciones oftalmológicas. Tenemos la córnea fina, con o sin ruptura, el queratocono progresivo de comienzo temprano, queratoglobo y las escleróticas azules. Y después de todos sus criterios diagnósticos menores, también hay 4 que son oftalmológicos: la enucleación o cicatrización corneal como resultado de la ruptura, la pérdida progresiva de la profundidad del estroma, miopía alta y el desprendimiento de retina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo ahora, ¿no? Pues vamos a ir desgranando todas estas alteraciones clínicas puramente oftalmológicas que suponen criterios diagnósticos para esta enfermedad y, por lo tanto, que son importantes, primero porque los pacientes lo padecen y, en segundo lugar, porque nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a pasar, por supuesto, por los 4 criterios mayores del tipo 9, del síndrome de la córnea fina, más que frágil, fina. Y es la córnea fina, primero, el segundo, el queratocono, el queratoglobo y las escleróticas azules. Y luego, los criterios menores, que son los defectos de refracción, que son, ya hemos dicho, muy comunes. Lo que pasa es que aquí suelen aparecer con una mayor intensidad: miopía, hipermetropía o astigmatismo, el estrabismo, los pliegues epicánticos y el glaucoma. Quería decir que dentro, no sé si, sí, aquí, dentro del tipo 9, los criterios clínicos sugestivos o indicativos de diagnóstico son: debe de cumplirse siempre un criterio clínico mayor, el primero, la córnea fina. La córnea fina debe de estar siempre. Y luego debe ir acompañado de otro criterio mayor o bien de 3 de los menores. Es un proceso que se hereda con carácter autosómico recesivo. Y los criterios clínicos, como he dicho antes, es algo indicativo, muy sugestivo de diagnóstico, pero debe ser confirmado siempre. Debe haber una confirmación molecular de las alteraciones genéticas que en este caso pueden estar situados en uno o en el otro gen. Bien, pues vamos a ir desarrollando cada una de estas alteraciones, como acabo de decir.
En primer lugar, el más importante es la córnea fina, pero antes de empezar a hablar de la córnea y todas las estructuras, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico para situarnos de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es la córnea? La córnea es la pared anterior del globo ocular, aquí se ve muy bien, la pared anterior del globo ocular, que es transparente y cierra el ojo por dentro. Es una especie de cúpula esférica que cierra el ojo, que cierra la cámara anterior, la cual está rellena de un líquido que es el humor acuoso. Además, la córnea es una lente, y además es una lente importantísima, porque aunque clásicamente la lente del ojo se considera cristalino, de hecho los ingleses le llaman lens, y nosotros cristalino, pero la córnea es una lente mucho más potente que el propio cristalino. De hecho, tiene 42, 43 dioptrías, mientras que el cristalino llega a tener unas 21 dioptrías. Es decir, que sin córnea o con una córnea que no funcione bien, no vemos. Por lo tanto, es una estructura absolutamente fundamental. Y luego la córnea es una estructura avascular, lo cual contribuye a su transparencia. Es fundamental, como es lógico, que sea transparente, porque a través de ella tiene que pasar la luz y la imagen y poder proyectarse bien en la retina y ver así bien el foco. Pues bien, mira, en este dibujo vemos, en esta foto, perdón, vemos cómo los oftalmólogos exploramos la córnea. Esto es una lámpara de hendidura, ¿vale? Y nosotros hacemos, claro, si nosotros queremos explorar, nos ponemos de frente de una cúpula de cristal, ver el grosor, ver si es fina, si es gruesa, es muy difícil. ¿Qué hacemos nosotros? Con una lámpara de hendidura, hacemos una hendidura de luz, la ponemos oblicua y lo que hacemos es iluminar solo una lámina. Y de esa forma estamos viendo esta lámina iluminada, que es en realidad un corte de la córnea. Tiene una cara anterior, un borde posterior, esto sería el aire, este sería el humor acuoso, y la parte blanca iluminada sería el grosor de la córnea. De esa manera, de una forma grosera, podemos ver si esa córnea tiene un grosor más o menos normal, porque luego nosotros tenemos mecanismos y aparatos muy sofisticados que nos miden el grosor, la topografía corneal al milímetro, pero bueno, de una manera grosera lo podemos ver así. Esta sería la cámara anterior, que es hueca y está rellena de un líquido, humor acuoso, y ahí detrás tenemos el iris, que es lo que da color al ojo. Si nos vamos a un trocito de la pared de la córnea, la córnea tiene un grosor entre 500 y 600 micras. Ese es el grosor normal de la córnea. Y está constituida por 6 capas. Clásicamente eran 5 capas, lo que pasa es que en el 2013 se descubrió una 6ª capa, y las capas son desde fuera, este es el aire, la lágrima, y aquí estaría, el humor acuoso, pues tenemos el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, que es todo esto, la capa de Dua, que es la nueva, por eso está en rojito, y la membrana de Cemet y el endotelio. Bueno, la capa más importante es el estroma. Primero porque es la más importante cuantitativamente, supone el 95% de las córneas. Y además es la más importante hoy porque es donde radica las alteraciones del tejido conectivo. La córnea, el estroma corneal, está formado por fibras de colágeno, que además tiene una disposición especial que hace también y contribuye a que sea transparente. Unas fibras de colágeno con algunos queratinocitos y luego unos puentes entre una y otra, y lo que hacen es como una estructura, como una malla, que le da resistencia a esa cúpula, ¿de acuerdo? Imaginaros siempre la córnea como una cúpula. Y eso es lo que le da resistencia a la córnea. Entonces, el primer criterio mayor del síndrome de Ehlers-Danlos tipo 9, el del síndrome de la córnea frágil, es la córnea fina. Es el primero y necesario. Acordaros que este siempre tiene que estar, una córnea fina. Y, como he dicho, el adelgazamiento se produce a expensas del estroma. De tal manera que si la córnea tenía un adelgazamiento entre 500 y 600 micras, va a tener tenía un grosor, entre 500 y 600, va a tener un adelgazamiento de tal manera que el grosor va a ser inferior a 400 micras. Y puede llegar incluso a ser inferior a 100 micras, lo cual la hace sumamente débil, frágil, y por eso el riesgo de rotura, o bien espontánea o bien ante mínimos traumatismos.
Aquí vemos la imagen en lámpara de hendidura que os explicaba antes y como esta era la normal que veíamos antes. Y fijaros aquí cómo tenemos iluminada la córnea. Aquí tiene más o menos un grosor normal, pero fijaros cómo vamos avanzando y la parte iluminada es finísima, finísima, finísima. Esto allá, a grosso modo, un oftalmólogo en la lámpara de hendidura está viendo que aquí hay una córnea fina. Criterio diagnóstico fundamental para el tipo 9. El segundo criterio diagnóstico era el queratocono. ¿Qué es el queratocono? Pues es una deformación de la córnea de tal manera que su forma esférica pasa a ser cónica. Todo esto es debido a esa malla estructural de fibras de colágeno que va perdiendo resistencia y entonces en vez de mantener la forma esférica, pues se abomba un poquito y se hace cónica. ¿Y esto qué significado tiene? Pues que produce un astigmatismo y además es un astigmatismo irregular, potente e irregular, que son astigmatismos difíciles de tratar. Luego veremos los defectos de refracción y uno de ellos es el astigmatismo. Bueno, pues el queratocono, el efecto que tiene, este abombamiento de la córnea, es decir, porque claro, aquí dentro hay un líquido, que es el humor acuoso, como he dicho, y eso tiene una presión, está ejerciendo una presión. Pues si la resistencia de la estructura de la córnea disminuye, se dilata, se deforma, y claro, imaginaros que vuestras lentes, las que uséis, se deforman, no sirven, no veríais con ellas, ¿no? Pues imaginaros esta lente que es primordial para el ojo, si se deforma, pues la alteración visual es muy importante. Un paso más en este proceso, y es el tercer criterio mayor, es el queratoglobo. ¿Qué es el queratoglobo? Un paso más. El adelgazamiento es progresivo y la deformación es progresiva, de tal manera que ya no es un cono, ya la pared es tan finita que es como un globo. Se forma un globo, un globo, un globo, y ya la deformación es tal que aquí se puede ver, la pared es finísima, y esto produce ya una alteración muy importante de la agudeza visual. Aquí las agudezas visuales son muy bajas, y además como la pared es tan fina, el riesgo de rotura es muy grande. La curvatura de la superficie ocular y está corrigiendo ese astigmatismo irregular que estaba provocando. Pueden ser, como he dicho, de apoyo escleral o bien rígidas, porque tienen una función, o sea, no se pueden adaptar a la anatomía porque la anatomía no es correcta y entonces tiene que corregirla, pero solo sirven para queratoconos no muy intensos y en un estadio más o menos estable, no progresando. Si esto no es suficiente, tenemos que pasar al siguiente. ¿El siguiente tratamiento cuál es? El cross-linking. ¿Y esto qué es? Pues es un proceso por el cual lo que se intenta es estabilizar esa estructura de la córnea que se está debilitando. Es un tratamiento no conservador, no quirúrgico. Y a través de una reacción fotoquímica, lo que vamos a hacer es que las fibras de colágeno que están unidas por puentes, pero de una manera deficitaria, vamos a provocar, por el medio de una reacción fotoquímica, un aumento de los puentes. Y entonces, lo que hacemos es reforzar esa estructura y evitar que esa deformación siga progresando. Todo esto, vuelvo a poner el dibujo, se produce a nivel del estroma de la córnea. El cross-linking es tratamiento no quirúrgico, y entonces lo que se hace es una desepitelización. Aquí parece que hemos quitado la córnea, no, hemos quitado solo esa capita finita que ponía arriba, que es un epitelio, lo quitamos y se hace una impregnación con riboflavina. Aquí se está viendo, tiene un blefarostato, se ha quitado el epitelio y se gotea, vitamina B12, la riboflavina, de tal manera que esa riboflavina impregna el estroma, siempre el estroma, fundamental el estroma. Aquí vemos las fibras de colágeno con algunos puentes y ahora se ha impregnado de riboflavina. Con una fuente de luz ultravioleta lo que hacemos es una reacción fotoquímica donde se liberan radicales libres de oxígeno que inducen a la formación de nuevos puentes, ¿vale? Aquí se ven y lo que hace es aumentar esa estructura, que es una malla, pues la hace más rígida y dificulta esa deformación de la córnea. Si esto no es suficiente, tenemos más recursos. Los anillos corneales intraestromales.
Son en realidad unos anillos, normalmente son semicirculares, aunque lo hay de muchos tipos, pueden ser 80 grados, 90, dependiendo de la zona que haya que reforzar. Y lo que hacemos es tallar en el estroma de la córnea, acordaros el estroma, pues aquí hay una imagen, una tomografía, se talla un túnel, que puede ser con unos cuchilletes precalibrados o con láser, y por ahí se mete a modo de viga, de soporte, estos anillos. Y aquí están colocados ya, se ven así. Y lo que hacen es que a lo mejor esta zona estaba muy deformada y esta zona estaba muy deformada, pues se meten como si fueran unas vigas, que le dan resistencia y soporte a esa parte de la cúpula y evita que se siga deformando. Esos son los anillos corneales. Y entonces recupera la curvatura normal, disminuye el astigmatismo y mejora la agudeza visual. Y ya como último paso en el tratamiento del queratocono y único en el queratoglobo, porque en el queratoglobo no se puede hacer nada de lo anterior, tenemos la queratoplastia. ¿Qué es la queratoplastia? Pues es la sustitución del tejido corneal dañado por un tejido corneal sano de un donante. Entonces se quita la córnea que está alterada y se coloca una córnea de un donante que es sana. Se sutura, ¿vale? Y se recuperan las curvaturas normales. Esto suele ir bastante bien. Se hacen muchísimos trasplantes de córnea con muy, muy buenos resultados. Lo que pasa es que en el caso del queratocono, como hay un estadiaje muy, muy amplio, pues también hay una escalera terapéutica muy, muy amplia y podemos empezar con tratamientos más conservadores. El cuarto criterio mayor, diagnóstico mayor, son las escleras azules. Las escleras azules, ¿qué es? Pues una coloración azulada de la parte blanca del ojo, que es la esclera o esclerótica, que puede ser también de distintas intensidades, ¿no? Vemos aquí, esto debía ser entero blanco, esto debía ser entero blanco, ¿vale? Y no lo es, es azul. Bueno, ¿y esto por qué se produce? Pues un poco todo por lo mismo. Vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico. Entonces, el globo ocular, que es una estructura hueca, está rellena del humor vítreo aquí, que es como un gel, aquí humor acuoso y aquí es cristalino, ¿no? Y tiene unas paredes, ¿no? Pues la pared del globo ocular, quitando la parte anterior, que era la córnea, la transparente, que hemos visto hasta ahora, el resto tiene tres capas. De dentro a fuera, la más interna, la retina, es la capa visual, la que ve, donde están los fotorreceptores. Ahí se proyecta la imagen y ella, a través de sus conexiones con el nervio óptico, la va a llevar al cerebro, a la parte posterior del cerebro, que es donde en realidad se ve. Detrás de la retina está la coroides y detrás está la esclerótica o esclera, como la llamamos nosotros los oftalmólogos, ¿no? La coroides es una capa vascular, nutritiva. Ahí llegan la sangre y nutre tanto la retina como la esclera. Y luego la esclera es la capa de tejido conjuntivo, que es la que da resistencia al globo ocular. Y además le da bastante resistencia. El globo ocular es muy resistente. Y está formada por las fibras de colágeno entrelazadas. Entonces, en estos procesos de los trastornos del tejido conectivo, lo que ocurre es que se va produciendo, igual que se adelgazaba la córnea, se adelgaza la esclera. Y se va adelgazando de forma progresiva, de tal manera que el color azulado que adquiere no es otra cosa que se está transparentando la coroide subyacente. Es decir, que lo que se ve aquí es que la esclera ya está tan finita, que estamos viendo la coroides, la capa vascular. Hay veces que es tan intenso que ya lo que hay es una herniación del contenido vascular de la coroide. Y en estos casos hay que actuar quirúrgicamente y normalmente lo que hacemos es poner parches de esclera de donante también, que se ponen por encima y se cosen, ¿de acuerdo? Los criterios menores también son importantes y hay que tenerlos en cuenta. En primer lugar, los errores de refracción, que son la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Esto es frecuentísimo en la población general. Lo que pasa es que en estos procesos normalmente aparecen con una frecuencia algo mayor y con una intensidad algo exagerada. Por lo tanto, también tenemos que tenerlos en cuenta. Para entenderlo un poco, un ojo normal es un ojo, fijaros, aquí están las dos lentes importantes del ojo, que era la córnea y el cristalino, ¿vale? Pues lo que hace es enfocar en un ojo normal la imagen justo en la retina, la capa interna del ojo que era la encargada de ver, Pues entonces la imagen tiene que quedar perfectamente enfocada en la retina. ¿Para qué? Para que se vea nítida. Vamos a ver lo que pasa en cada uno de los defectos de refracción.
En la miopía, ¿qué es lo que pasa? En la miopía, la imagen queda enfocada por delante de la retina. Aquí está enfocada y debería estar enfocada aquí. Por lo tanto, en la retina lo que hay que es una imagen desenfocada. ¿Esto por qué pasa? Pues en condiciones normales suele ocurrir porque el ojo es más largo de lo normal. Entonces, si la retina debiera estar aquí, el ojo es más largo de lo normal y se nos ha puesto aquí. Lo que pasa es que en estos procesos normalmente lo que ocurre es que estas lentes, fundamentalmente la córnea, que está un poquito alterada, lo que hace es que nos converge la imagen antes de la cuenta, ¿vale? La enfoca aquí y por lo tanto aquí está desenfocada. De forma clásica se dice que la miopía es un defecto de refracción que afecta fundamentalmente a la visión lejana. Es decir, las personas miopes, sin gafas, de lejos no ven nada y si se acercan las cositas, pues ven bastante bien, ¿no? Eso por regla general. Si las intensidades son altas, pues no ven ni de lejos ni de cerca, pero por regla general se puede decir que esto es la miopía. La hipermetropía, ¿qué es? Lo contrario a la miopía, es decir, la imagen que debiera estar enfocada en la retina lo que hace es enfocarse detrás de la retina. ¿Esto por qué suele ocurrir? En la población general suele ocurrir porque el ojo es corto, ¿eh? Entonces, como el ojo es corto, la retina que debiera estar aquí se nos ha venido aquí y aquí lo que hay es una imagen desenfocada en vez de la imagen enfocada de la flor de allí. En estos casos normalmente suele ser la culpa la córnea, que como tiene un poder refractivo alterado, pues en vez de enfocarla aquí, la está enfocando allí, detrás de la retina. Y en la hipermetropía, clásicamente, se dice que el paciente ve bien de lejos y los problemas se tienen sobre todo para cerca, siempre en unas magnitudes normales. Y esto es lo que a partir de los 45 años ocurre de forma fisiológica y es lo que se llama la vista cansada o la presbicia. Y en el astigmatismo, que es quizás el defecto de refracción más característico de este proceso, lo que ocurre es que como se ha deformado esa esfera, pues la imagen se va a enfocar en varios sitios distintos de la retina, porque tiene como varios focos. Y entonces aparecen enfocados, pero en distintos sitios y en distintos puntos de la retina, por culpa de la córnea, que está un poquito deformada. Entonces, si bien no es visión doble lo que se ve es un poquito la imagen desdoblada, como con filo, porque hay una imagen y justo al lado otra. Y entonces da esa sensación tan desagradable porque es una visión muy desagradable. Bueno, la corrección, pues está claro, con gafas, con lentes de contacto y clásicamente, y sobre todo ahora, está muy en boga la cirugía refractiva. La cirugía refractiva es una técnica que se hace con láser y se hace una ablación del estroma corneal. Por lo tanto, en estos casos está absolutamente contraindicado. ¿Por qué? Porque tenemos una córnea que está debilitada y lo que no vamos a hacer es afilarla o afinarla más todavía o alterar su estructura. No podemos, es decir, que nos olvidamos de la cirugía refractiva y entonces se corrigen con gafitas o bien con lentes de contacto. A no ser que sea debido al queratocono, que entonces el tratamiento del queratocono. El estrabismo. El estrabismo es otro de los criterios menores que aparecen con frecuencia en estos pacientes. ¿Y qué es el estrabismo? Pues una falta de paralelismo de los ejes visuales, una desviación de la línea visual normal de uno o los dos ojos, de forma que los ejes visuales no tienen la misma dirección. Ese es el estrabismo. El estrabismo tiene un peligro fundamental, sobre todo en la infancia, que es el ojo vago o la ambliopía. ¿Por qué? Porque el estrabismo, cuando una persona, es lógico, los ojos van paralelos, son dos imágenes que las captan, las funde, el cerebro las fusiona y perfecto. Si los dos ojos dejan de estar paralelos, se captan dos imágenes. Y esto produce dos efectos, confusión y diplopia o visión doble. Entonces, sobre todo en niños que tienen una plasticidad neuronal enorme, lo que hacen es decir, la imagen de peor calidad la anulo, me olvido de ella, la desprecio. Y entonces ese área visual deja de reconocer esa imagen y se queda solo viendo con la imagen que le proporciona uno de los ojos. Durante la infancia, si corregimos el estrabismo,
esto tiene solución, pero después de la infancia se queda el ojo vago y el ojo vago tiene una pérdida, siendo un ojo que a lo mejor estructuralmente es totalmente normal, es un ojo que no va a ver y es irrecuperable. El tratamiento del estrabismo, pues es complejo, y normalmente es una combinación de todas estas cosas, pero necesitan gafas, a veces prismas, cirugía y apoyos de inyección de toxina botulínica, ¿no? Pero es un tratamiento combinado, hay veces, bueno, hay que hacer oclusiones, hay que trabajarlo mucho, para evitar, porque además los niños, claro, los tratamientos, sobre todo con las oclusiones, no las soportan bien, pero las oclusiones son absolutamente necesarias, hay que hacerlas, y es un tratamiento fundamental para evitar que ese niño desarrolle un ojo vago. Otro criterio es los pliegues epicánticos o epicantos. ¿Eso qué es? Pues es un pliegue cutáneo que queda sobre el párpado superior, cubriendo el canto interno del ojo, y lo tapa el canto interno. En realidad es un rasgo fenotípico de determinadas razas asiáticas, sobre todo las razas mongoloides, por lo que también se le llama viridas mongólicas. El problema ¿cuál es? Cuando aparecen personas que no tienen esa raza, entonces aparecen estos pliegues que unas veces pueden ser más llamativos o menos, pero a veces producen confusión, porque al haber un pliegue cutáneo que está tapando esta parte blanca del ojo, de la esclerótica, puede darnos la sensación de que este ojo está metido hacia adentro y realmente no lo está. Lo que está dando son pseudoestrabismos, ¿vale? Y simplemente es un pliegue cutáneo que da esa sensación y que no hay que hacerle absolutamente nada, ¿no? Pues es una lesión en el nervio óptico como consecuencia de una elevación de la presión ocular. En el ojo, la cámara posterior está llena de vitrio, que es un gel, y la cámara anterior está llena de un líquido que se llama humor acuoso, que tiene un flujo, tiene una entrada por aquí, que se llaman los procesos ciliares, y una salida por aquí, que se llama el trabéculum, por aquí sale. Entonces, si la salida está, esto es como si fuera una salida, una malla porosa a través de la cual sale, y hay veces que se obstruye o aumenta la resistencia y dificulta la salida de ese humor acuoso. Entonces, al aumentar la salida y mantener la entrada, aumentar la presión. Esta presión se va a mantener, se va a transmitir retrógradamente hacia todo el globo ocular y el nervio óptico va a sufrir mucho. Entonces, cuando el nervio óptico sufre y se produce la neuropatía óptica como consecuencia del aumento de la presión intraocular, entonces estamos ante el glaucoma. Y bueno, ¿qué produce el glaucoma? El glaucoma produce, fundamentalmente, como consecuencia de esa lesión del nervio óptico, un defecto en el campo visual. Lo que pasa es que es un tipo de defecto muy traicionero. ¿Por qué es traicionero? Porque empieza de fuera adentro y de forma progresiva. De tal manera que si yo estoy mirando al frente, en realidad con los rabillos del ojo, estoy viendo a esta señora que sale, estoy viendo esta pared, tengo un campo amplio. Si a lo mejor el campo se me reduce hasta aquí, yo prácticamente no lo noto. Y ya estoy con una lesión moderada. Y si ya lo noto porque el campo visual se ha cerrado hasta aquí, estoy en una lesión terminal. Es decir, que cuando el paciente lo nota, está en un estadio terminal. Por lo tanto, es el glaucoma una enfermedad traicionera, porque no avisa, y cuando avisa es en los estadios finales. Por lo tanto, es muy importante siempre medir la presión intraocular, de forma en screening de población general. ¿Vale? Aquí vemos cómo el campo visual se ha ido reduciendo. Esto es una persona normal, un estadio inicial. Esto clínicamente no se nota. Aquí ya se va notando y en un estadio terminal lo que se tiene es la típica visión en cañón de escopeta, como si estuviéramos mirando por una escopeta. Solo vemos lo que tenemos enfrente. Lo que se nos viene por los lados no se ve absolutamente nada. ¿Cuál es el tratamiento del glaucoma? El único posible, porque lo perdido está y no se recupera, es hacer un diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento para bajar la presión intraocular y evitar la progresión del daño en el nervio óptico y, por lo tanto, la lesión del campo visual. ¿Cómo lo podemos hacer? Con fármacos, que son los colirios, con láser, es aplicando el láser a través de ese trabéculum, que era esa malla por donde salía el humor acuoso, pues con láser se hacen boquetitos más grandes para que por ahí fluya mejor el líquido y salga con mayor facilidad, y si esto no es necesario, no es suficiente, pues ya se hacen tratamientos quirúrgicos, que es abrir ventanitas en la pared del ojo o bien meter tubos valvulados o no valvulados. ¿De acuerdo? Y el objetivo es bajar la presión para para que no progrese. Y ya por lo tanto, y para concluir, lo que pretendo es
que seamos conscientes de las alteraciones oftalmológicas que hay en el síndrome del Darlow, que nos pueden ayudar al diagnóstico, aunque sean patologías muy frecuentes, pero que siempre tenemos que tenerlas en cuenta, asociarlas unas con otras, y que, por supuesto, tienen tratamiento, sobre todo si llegamos pronto y hacemos un diagnóstico precoz. Y muchas gracias. La pregunta es sobre la posibilidad del estudio de la angiografía, y tengo que decir que sí existe posibilidad de hacerlo. Podemos mirar tanto estudio funcional con, por ejemplo, termotest, en el que miramos los umbrales a los que nuestros pacientes sienten el frío, sienten el calor, el dolor por frío y el dolor por calor. Podemos hacer también estudios con biopsia de piel, en la que directamente miramos la inervación de la piel, de los vasos, de los anejos cutáneos como las glándulas sudoríparas. Y también, como decía el doctor Garbi, tenemos la oportunidad de hacer estudio de disautonomía, que nos da información sobre el sistema nervioso simpático. Y la segunda pregunta para nuestro grupo es si es posible, dirigida directamente a él, si es posible remitirle pacientes desde un centro público. Si se puede enviar, sí, claro. Muchos de nuestros pacientes vienen de centros públicos, porque vamos, en realidad nuestra unidad es un centro público. Estamos en la universidad, o sea, es un centro público. Lo que pasa es que está considerado en este momento como un centro privado concertado. Entonces, al ser un centro privado concertado, hay que solicitar directamente a las direcciones de servicio, a las distintas jefaturas de servicio de los hospitales, hay que solicitar a la Junta de Andalucía que nos remitan directamente al paciente. En muchos casos se consigue, en otros, pues, todo depende, yo creo, del momento económico en el que se van encontrando. Hay veces, por lo menos desde la Junta de Andalucía, pues hay veces que la Junta de Andalucía lo acepta muy bien y hay veces que no se sabe por qué. También depende un poquito de la gravedad que tiene el paciente, pero a través se puede solicitar perfectamente como centro privado concertado. Vamos a ver si somos capaces de cambiar un poquito y convertirnos, porque hombre, me interesa bien intentar convertir nuestra unidad aquí, que es la única que hay en Andalucía, convertirla en centro de referencia. Pues los centros de referencia, si yo no me confundo ahora, el centro de referencia para el estudio de la disautonomía es el servicio de neurología del Hospital de la Paz en Madrid. En este momento es el que hay, creo que sí, no sé, el único que hay en este momento reconocido. Entonces, sí, al resto de los servicios les falta algo. Nosotros según la Academia Americana de Neurología, estamos completos. O sea, tenemos todo y además quiero seguir un poquito más, ¿no? Con lo cual, yo espero que podamos convertirnos en centro de referencia también en poco tiempo, y entonces ya ese problema no existiría así, sino que ya los enfermos podrían ser derivados de otra manera. ¿Vale? Hay una más de neurología, un poquito mezclada, que nos preguntan sobre si la sudoración nocturna excesiva podría ser un síntoma de disautonomía y cómo se podría tratar o actuar. Más que la sudoración nocturna, la sudoración diurna podría ser un síntoma de disautonomía, pero para nosotros como neurólogos lo más importante aquí es diferenciar si estamos hablando de una hipersudoración o de un aumento de sudoración en partes del cuerpo que nos hablan de que hay otras partes que han dejado de sudar. Aquí lo primero, como siempre en medicina, hacer un diagnóstico. No todos los pacientes que sudan mucho es un exceso de sudor, puede ser una falta de sudor en otras partes del cuerpo. Y en ese caso sí que es verdad que aunque hay fármacos, hay cremas que nos ayudan a bajar la sudoración, sería un gran error, porque realmente no estamos tratando la raíz del problema, que sería una falta de sudoración. Realmente el nocturno está más relacionado con trastornos más hormonales, más tipo endocrino, y no tanto con disautonomía. No es una experiencia que tenemos nosotros. Bueno, una pregunta que me hacen es que cuando la afectación en el grosor de la retina, me imagino que será de la córnea, ¿no? Produce un agujero que realmente existe. ¿Es de la córnea o de la retina? De la retina. Bueno, cuando existe un agujero en la retina, normalmente producen síntomas que son destellos luminosos, fotopsia, ¿vale?
y miodesoxia. Y el tratamiento es hacer una fotocoagulación profiláctica con láser. Pero la causa es un debilitamiento por la debilidad visual que tiene a consecuencia del envejecimiento. Sí, sí, uno de los criterios menores es el desprendimiento de retina, lo que pasa es que es muy poco frecuente. Se asocia más a una alteración de las otras capas que producen una alteración estructural en general del globo. La retina sufre mucho por estiramientos, por movilizaciones, entonces, más que porque no tiene mucho tejido conectivo, es sobre todo axones lo que tiene la retina, pero sí sufre mucho de todo lo que la sustenta, ¿no? Entonces, si hay alteraciones, se pueden producir roturas retinianas. Esas roturas retinianas normalmente producen esos síntomas. Miodesoxias, que es lo que la gente llama moscas volantes, y las fotopsias, destellos luminosos. He visto como un flash en una foto, ¿no? Entonces, eso hay que explorar muy bien la retina periférica, comprobar. Antes me preguntaba alguien qué era una baba de caracol, que es algo parecido, es una degeneración retiniana periférica que puede desencadenar en esto, y entonces, si producen los síntomas, hay que hacer tratamiento láser profiláctico. Se dan impactos de láser que lo que hacen es una quemadura, y esa quemadura lo que hace es una cicatriz que pega la retina a la capa subyacente, a la coroide que veíamos antes. Y entonces es como si remacháramos un poquito y evita un futuro desprendimiento de retina. Eso lo tengo hecho. La pregunta es, igual que la córnea existe la posibilidad de hacer un tratamiento de la luz labial para fortalecer. No hay tratamiento profiláctico. Igual que aprovecho porque me preguntan también que si hay un tratamiento preventivo en estos pacientes contra la córnea frágil. En realidad, el adelgazamiento de la córnea no se puede prevenir. Hay que estar sobre él y ir cuantificándolo. Y si es progresivo, lo que nos va a desencadenar es una deformación, un queratocono, y hay que intentar evitar el queratoglobo, ¿no? Y entonces hay que estar un poco vigilando y tratando las complicaciones o las evoluciones, pero no hay nada que podamos hacer para prevenir que la córnea se adelgace. ¿Qué opinión me merece la ortoqueratología? La ortoqueratología es, yo comparo la córnea como esa cúpula, ¿no? Pero ya el segundo paso es que digo que es como un colchón viscoelástico, es decir, se deforma. Entonces la ortoqueratología es poner lentillas durante la noche para provocar una deformación que a nosotros nos interese, para que durante el día el defecto de refracción quede corregido. No sé si me he explicado bien, porque entonces me parece en determinados casos una buena opción. ¿Pero eso no debilita la córnea? No debilita, porque, verá, en casos no muy extremos, lo que hace es reversible. Piensa en un colchón viscoelástico. Sí. Lo aprietas y por la mañana empieza a ponerse otra vez bien. Pues esto es igual, ¿vale? Pero eso podría usar con gente que tuviera poco, no con gente que tuviera 12, 13. No sirve. Pero ni con el SED ni con personas normales. No sirve. Cosas, porque claro, es algo Si no era la cohesión. leve. Vale, perfecto. Aquí hay una sobre el sueño, cómo actuar cuando los trastornos del sueño afectan a los niños. Pues exactamente igual que con los adultos. Hay que ir al pediatra, en este caso, comentarles el problema, y prácticamente en toda España existen unidades de sueño que atienden a los niños. Deciros que muchas patologías del sueño no necesitan hacerse un estudio de sueño, lo que necesitan es alguien que sepa de sueño, porque hay muchos estudios que no necesitan, son diagnósticos clínicos, ¿vale? O sea que no es necesario. Pero en principio en toda España hay unidades de sueño que atienden a niños. Y tengo aquí una para ti que además a mí me interesa mucho porque también fruto de mi ignorancia, o sea que es, gracias a Dios es interesante. ¿Qué diferencias hay entre el CEPA y el BIPAP? Eso yo no lo sé. Bueno, me alegro mucho de esta pregunta. Esto es una cosa técnica. CEPAP es el acrónimo de presión positiva continua en la vía aérea. Entonces es CPAP, no es todo CEPAP, ¿vale? Entonces lo que significa, la CEPAP en sí es como si alguien
nos cogiera de adrenalina y nos estuviera soplando continuamente. Es la C de continua, es de continuamente. Y la presión no varía. Lo único que consigue la CPAP es mantener abierta la vía aérea. ¿De acuerdo? Al soplarnos impide que la garganta o la faringe cuando nos dormimos se relaje, se va a relajar igual, pero no se va a cerrar. Dicho de otra manera, es como si viviéramos en un planeta en el cual la presión atmosférica fuera más alta. Es decir, que esa presión de aire se nos transmite a los pulmones, con lo cual evita que la garganta se cierre, que es lo que ocurre en las apneas. La BiPAP también es un acrónimo, en lugar de C es B y pequeño, y es de bilevel, de 2 niveles. Entonces, cuando respiramos, al inspirar, lo que hacemos es que entre aire, por la acción del diafragma, como nos han comentado antes, y necesitamos una presión X. Cuando expiramos, cuando dejamos de respirar, esa presión baja, pero sigue siendo positiva, y es la que hace que el aire se nos escape. Entonces, los aparatos de BiPAP lo que hacen es programan una presión inspiratoria y otra expiratoria. Entonces, eso se utiliza en pacientes que tienen problemas de la caja torácica, que son incapaces por sí solo de eliminar el carbónico. Entonces, esas BiPAP lo que hacen es ayudan al aparato respiratorio a meter y sacar el aire. Lo otro no, la CPAP lo único que hace es cambiarnos las condiciones, pero no sé si me he explicado. Para hacer BiPAP, para que la presión de la BiPAP pase de una alta en la inspiración a una baja en la expiración, lo que hace la máquina es un aparato exactamente igual que la CPAP, o sea, no lo vais a distinguir por medio, son iguales. Lo que hace es mandar un volumen de aire. La otra no manda volumen de aire, la otra nos sopla pero continuamente, no cambia. En la BiPAP sube y baja, dos presiones de BiPAP. BiPAP es 2 presiones. ¿Aclarado? Bien. No os dejo, pero yo creo que esta podría ser bien para Fina o bien para Madalena, y es donde hay unidades de Nerdanlos en la Seguridad Social en las distintas comunidades autónomas. Porque ya no lo sé. Pues, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces yo creo que ¿tú la sabes contestar? No, yo la pregunto. Ah, vale, sí, ellos lo van a contestar. Pero voy a dar el micrófono. ¿Tenéis micrófono por ahí? No, vosotros. A ver, ¿eso puede responder ¿Quién puede responder? Esto está funcionando, o sea que ya podemos dar parte de entrada. A ver, yo puedo comentar que aquí en Málaga la unidad de Marfan se ha ampliado a unidad de Ehlers-Danlos y otras colangiopatía, pero no es oficial, es oficiosa, ¿de acuerdo? Y por el momento está tratando a socios nuestros y bueno, si le llegan de otros médicos que los derivan, también lo están viendo. Pero no se trata de una unidad oficial y está trabajando, sí, está llevando la parte de Andalucía, ¿de acuerdo? El profesor Denis parece que tiene más información. Bueno, tampoco hay mucha información. Yo podría decir que en Barcelona somos una unidad en sí, porque psiquiatría van a ver al doctor Borbena, en diferentes unidades, en neurología por las distonía van a ver a la compañera. Bueno, somos muchos profesionales en Barcelona y hacemos como una unidad, pero no hay una unidad en sí. Nosotros desde Vallebrón, la parte de rehabilitación y otras especialidades las abarcamos, pero no tenemos una unidad que se dice unidad de retratos. Pero bueno, ya comentaremos cositas y ya os explicaré un poquito qué hacemos nosotros. Una pregunta al hilo. ¿Serían necesarias unidades de Ehlers-Danlos? Ahora, yo os pediría un poquito de paciencia porque mañana los ponentes que vamos a tener por la tarde vamos a comentar sobre estas cosas. En Madrid, ¿hay algo en Madrid, Susan? Espera, Susan. Creo que la doctora La doctora Virginia, por favor.
Bueno, en principio en Madrid, hasta lo que yo sé, nosotros tenemos la consulta de enfermedades minoritarias, ¿vale? Que hay unos elerdanos, pero no estamos afectados todavía como unidad. Y luego en el 12 de octubre creo que hay una consulta también de enfermedades del colágeno, que ahí llevan Marfan y elerdanos. Pero no sé si os olvidé como tal de elerdanos, pero no hay ninguna oficial. Luego te derivan a los especialistas y como, aunque la persona que te lleva sí sabe, los demás especialistas no, pues vuelves igual o peor. Pero el problema que tenemos aquí nosotros a veces es el tema de economía. Es decir, yo lo que intento es llevar todos los pacientes con elerdanos y que todos los especialistas de mi centro haya alguien que esté formado en el campo y que se quiera formar y quiera seguir con la consulta. Pero el problema es que si viene gente que no es de nuestra zona, si no estamos capacitados como unidad, la Consejería de Sanidad no permite a veces que ese paciente sea valorado por tema económico. Entonces yo que salto del médico a veces es de las altas esferas que no nos permiten hacer las cosas por tema de dinero. No, pero yo para que se sepa que no es solo, o sea, va más allá de nosotros, va más allá de los hospitales muchas veces. Hay una pregunta que no me hace Sí, o sea, es como he dicho, no son unidades oficiales, porque realmente no se han establecido como tal, son oficiosas pues, por la buena fe de los profesionales que quieren atenderlo. Sí que os puedo comentar que estamos trabajando, hablo de la Junta de Andalucía, que es con el que hemos empezado a trabajar, por eso os pedí un poquito de paciencia mañana, porque estamos trabajando en la elaboración de protocolos de atención a personas con colagenopatías y en protocolos de diagnóstico, ¿vale? Una vez que eso, la intención sería desde luego ampliarlo a toda España, pero estamos empezando por aquí, poquito a poquito. Esto no lo entendí al principio, ahora ya lo he entendido. Que dice así: ¿qué relación tiene el ser con ojos ardientes? Entonces me ha hecho mucha gracia, o sea, que tiene todo su sentido, o sea, ¿vale? Dice como si tuvieras fiebre, efectivamente. Bueno, esa pregunta es para ti. Nosotros cuando vemos ese tipo de ojos que son un poquito más secos, que es lo mismo que haréis vosotros, utilizaréis el test de Schwimmer para ver cuál es la producción de lágrima, porque habitualmente suelen estar asociados a una disminución en la producción de lágrimas, que es una manifestación disautonómica. Claro. La lágrima tiene, se produce en la glándula, baña la superficie ocular y drena por los canalículos por ducto lacrimонasal a la nariz inmediata inferior. Entonces, a los niños chicos lo que les pasa en mucha frecuencia es que hay una valvulita a la salida del conducto lacrimонasal hacia el inmediato inferior que se llama la válvula de Crosser, que es una membrana y no termina de abrirse. Muchas veces durante el primer año simplemente los masajes terminan por abrirse, si no se hace un sondaje. Eso favorece el drenaje fisiológico normal de un doloroso. El síndrome seco, ojo ardiente, lo que hay un déficit en la producción de lágrimas que puede ser debido a una alteración del sistema autonómico, y entonces lo que hay que valorar, sí puede estar relacionado, como lo han preguntado, y hay que valorarlo midiendo la cantidad y la calidad de las lágrimas. Cantidad con el test de Schwimmer, que son unas tiritas de papel que se ponen en los fondos de saco, ojos cerrados, y esperamos unos minutitos a ver, en un papel secante, a ver cuánto se moja, y eso tiene una escala, y según el tiempo y el número de milímetros que se moja, pues nosotros decimos si la cantidad de lágrimas es normal. Y luego está la calidad de lágrimas. La lágrima, el 90% es agua, pero tiene una capita superficial y lipídica que evita, primero, el que se evapore, y en segundo lugar, también le da una tensión vertical, porque la lágrima tiene que estar en una posición vertical. Si nosotros le quitamos esa capa un poco tensioactiva, la lágrima como que se desparrama, ¿no? Entonces eso lo valoramos con un test que se llama tiempo de ruptura de la película lágrima. Ponemos un colorante, fluoresceína, le decimos al paciente que no parpadee durante unos segundos, y vemos cuánto tiempo esa fluoresceína dura intacta. Entonces las lágrimas que tienen una calidad normal pues duran más de 21 segundos, y las personas que tienen un déficit de la capa lipídica, es decir, la calidad, no la cantidad de la lágrima, vemos como que se agrietean, ¿no? Entonces, esa es la alteración cuantitativa o cualitativa de la lágrima. ¿Y qué se le dice? Quiero que me describan la lágrima y que me hagan un estudio. Claro, si
tiene sensación de ojos secos y la cantidad y la calidad. Cantidad y calidad. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Claro. Los reumatólogos, cuando un enfermo tiene ojos secos y boca seca, piensan en Siegre, que era un... Decía yo que cuando los enfermos van a un reumatólogo y tienen ojos secos y boca seca, el reumatólogo, y yo soy un reumatólogo, lo primero que piensa es una enfermedad inmunológica, el Siegre, es artritis con ojos secos y boca seca. Pero la mayoría de los reumatólogos no saben que en el Ehlers-Danlos hay ojos secos y boca seca. Y una de las cosas que yo creo que es importante hacer notar, una cosa importantísima en los Ehlers-Danlos es que no tienen inflamación, no hay sinovitis. O sea que si un enfermo hiperlaxo tiene una articulación roja y caliente, tiene dos cosas, tiene Ehlers-Danlos y tiene una artritis, que puede ser rumbo, artritis reumatoidea u otras cosas. Sí, esperemos un segundito que aquí tenemos que cargarnos al oftalmólogo a preguntas. No se haga remedio. Dice, cuando ha dicho que no opera miopía, hipermetropía y astigmatismo, ¿es en todos los SED o solo en el tipo 1? Buena pregunta. Doble cuestión. Buena pregunta. Yo no operaría en ningún tipo. En ningún tipo. Porque aunque no haya una alteración evidente, si hay un defecto estructural en el funcionamiento de la fibra de colágeno. Y esa técnica lo que hace es romper, comer y ablacionar fibras de colágeno. En mi caso, no sabía que estaba diagnosticada ahora. Claro. De Ehlers-Danlos, yo soy operada de miopía hace 15, con un Rafael en Valencia. Claro, al enterarme y al ver estudio positiva, no se referías a todos los casos, o no. Claro. Entonces, al no saber ese oftalmólogo que yo tenía, y yo haberle dicho, haber estado diagnosticada previamente, decirle soy Ehlers-Danlos, tengo miopía, ¿considera usted que me tengo que operar o no? Fue un atrevimiento por su parte operar de miopía sin saberlo. Claro, tienes que hacer un descarte a todo paciente que te llegue entonces. No, que tendría que hacer y es imposible. A ver, tenemos muchas preguntas y queremos responder a todas para no dejar a nadie sin respuesta, entonces vamos a evitar comentar. Ha estudiado la relación con parálisis de sueño y la otra era si el sonambulismo es igual que la apnea del sueño o algo así. Ponen aquí. Bien, la parálisis del sueño y el sonambulismo son dos alteraciones del sueño, pero no tienen por qué ser patológicas. Son de distinto, afectan a un tipo de sueño diferente, como lo he contado antes, pero normalmente en condiciones normales tenemos dos tipos de sueño, lo que se llama el sueño REM y el sueño no REM. Pues las parálisis de sueño ocurren durante el sueño REM y consisten en que se queda uno, como su propio nombre indica, paralizado, pero está despierto. O sea, son capaces de ver, pero no se puede mover nada. Eso es característico del REM, puede suceder en personas normales y no tiene ninguna importancia si no se asocia a nada más. Si se asocia a nada más, puede ser una narcolepsia, puede ser algún otro problema. ¿Vale? Eso por una parte. El sonambulismo es un trastorno, una alteración del sueño no REM, es decir, del otro tipo de sueño. Y es una alteración en la cual los pacientes, estando dormidos, se incorporan, se levantan, deambulan, pero van dormidos. Y no hay que hacerles nada. Lo único que hay que hacer es proteger que no tengan armas arrojadizas, que no se precipiten por sitio, y no hay que el bulo este de que si se despiertan, nada, no es cierto. Lo único que hay que hacer es acompañarlos a la cama, que van a seguir. Ellos no se enteran. Suele ocurrir en niños y con la edad suele corregirse, aunque los adultos a veces algunos tienen. Yo, por ejemplo, en el caso que yo le he hecho la pregunta, me refería cuando el sonambulismo se refiere a constantemente estar noches hablando. Hablando constantemente y durante el día le ocurre pues como una apnea del sueño. Durante el día cansada, no rinde, tiene más sueño, le duele todo, no se concentra porque ha estado pues prácticamente toda la noche hablando, levantándose, y los días que lo hace más, durante el día está mucho peor. Y eso hay épocas que ocurre muchos días seguidos. De eso hay estudios o relación con el Ehlers-Danlos o estudios concretos. Sí, estudios en relación con el Ehlers-Danlos
datos no lo conozco, no creo que haya porque hay muy poquito, pero vaya, estudios hay muchos. Esto es un sonambulismo en sus distintos grados. Lo que hablas es una somniloquia, a veces simplemente se incorporan en la cama, sin moverse, sin salirse de la cama. Cuando salen de la cama y se desplazan es cuando ya hablamos de sonambulismo, pero es la misma enfermedad, en distintos grados. Y lo que hay que hacer es, no sé qué edad tiene, 9. Lo que hay que hacer es un poquito eso, acomodarles el sitio para que no se hagan daño. Vale, y si hablan mucho, hombre, hay que hacer un estudio de sueño en este caso, sobre todo porque están muy afectadas al día siguiente, ¿no? Y evitarles cosas que hagan que se pueda exacerbar esto. Por ejemplo, ver la tele hasta las altas horas, o tablets, o Coca-Cola, estimulantes, cosas que estimulen y que disminuyan lo más posible. Y después, la habitación, lo más... tengo pacientes que duermen en colchón en el suelo. Y sin mesilla de noche, sin nada, con habitaciones con las persianas bien cerradas, con las puertas con llave, pero no hay que hacerles, en principio, si no han hecho actitudes peligrosas, no les damos nada. Yo tengo aquí ahora una pregunta que quizá podría contestar, no lo sé. El doctor Bravo dice, ¿es comprensible recomendar el ejercicio en medio acuático? Pero ¿por qué no contemplar el efecto acelerador de pérdida de masa ósea por ser un medio antigravitatorio? ¿Por qué no contemplar el ejercicio en medio terrestre como preventor y fortalecedor y como osteogénico, que es adaptarlo a cada persona? Yo creo que la respuesta sería que no es de que se vaya a producir osteoporosis por hacer ejercicio en el agua. Lo que pasa es que no es recomendable como tratamiento de la osteoporosis hacer ejercicio acuático porque no hay gravedad. Incluso hay gente que camina con una pesa en los brazos porque el mayor peso ayuda a prevenir la osteoporosis o a tratar la osteoporosis. Pero yo creo que son dos cosas distintas. El ejercicio en el agua es muy bueno para el verdad. Yo creo que lo recomendaría. Muy bien. Y aquí hay otra que quería yo comentar porque sí que me parece muy interesante, que no es en realidad una pregunta, sino que es un agradecimiento que a mí me ha gustado. Dice, agradecer al doctor Alejandro Muñoz por nombrar a los especialistas en nutrición. Dice, sería ideal contar con ellos de verdad, dejarse informar para evitar falsas afirmaciones y mitos, buscar el diálogo. La carrera de nutrición humana existe para el campo clínico y no solo el dietético, aunque en España sea el único país en Europa que no cuenta con los nutricionistas en el sistema público. Me parece una gran verdad. No solamente no hay nutricionistas, es que tampoco tenemos, por ejemplo, podólogos en el sistema público, y es una carrera pública. Y peor todavía, para nosotros que estamos más en el mundo de la neurología, son los logopedas. O sea, no existen logopedas en el sistema público, muy poquitos, van por otro lado, como no aquí en Andalucía. Vosotros tenéis en Cataluña, ¿no? Porque aquí prácticamente no hay. Entonces salen no sé cuántos cientos de logopedas todos los años y no tienen encaje tampoco en el sistema público, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? La sequedad ocular. La sequedad ocular. La puede ser por la disautonomía y por medicamentos. Sí, claro. Muchas causas. Estadio tipo 2. ¿De estadio tipo 2 solo medicamentos? No te entiendo. Cuando te hacen una prueba, sí. Se supone que si es un tipo 2, a mí directamente la prueba, por ejemplo, ponía lo del síndrome... El síndrome tipo 2 y tipo 1 depende si se hace con anestésico o sin anestésico. Si se hace con sin anestésico... ¿Gamografía? No, el síndrome. Si se hace sin anestésico, mide tanto la secreción basal como la refleja. Si lo haces con anestésico, solo la basal. Y entonces la cuantificación es distinta. Son 10 milímetros, 5 milímetros. Y hay un tipo 3 que es estimulado a la mucosa nasal, que aumenta aún más la secreción pero no está en función de si es por medicamentosa, o inmune, o disautonomía. No me he explicado, pero yo me refería que si la sequedad ocular, tanto salval como ocular, y la
si eso es, si se puede explicar simplemente por qué una persona tenga... Perdón, por favor, nos vamos a ceñir a las preguntas que por eso las hemos escrito y no queremos dejar ninguna sin responder. Por eso pido que es que ya habían acabado. ¿Ya están todas? Es que han dicho que ya estaban. Ah, no, pues No, a mí me falta. Por eso. A mí me falta. Pues ya está. Simplemente era eso. ¿Por medicamentos? Sí, ¿qué son los hematomas oculares y su riesgo con el endocardio? Son tumores vasculares en la retina por dilatación vascular. No es más frecuente, pero sí tiene mayor riesgo de rotura y de provocar una hemorragia. ¿Vale? Y luego, ¿pueden las lentes de contacto despegar la conjuntiva? En principio, no. Si son rígidas, no tienen por qué. De hecho, las lentes de contacto se usan de forma terapéutica cuando hay una lesión en córnea o en conjuntiva como una especie de vendaje cómodo y transparente. Es decir, que se usan como vendaje incluso. Son lentes de contacto terapéuticos. No tienen por qué provocar una rotura de la conjuntiva. A lo mejor, si no es del tamaño, porque las lentes de contacto tienen un radio, un diámetro, ¿sí? Entonces pueden actuar incluso como chupones si no son... Eso es porque no están adaptadas bien a tu superficie. ¿Qué es lo otro? La luxación de cristalina es característica del SED. En principio no. Es característica de las alteraciones tipo Marfan, pues Nochesani, homocystinuria, pero del SED no. La miopía palpebral y la ptosis palpebral tiene algo que ver con ojo seco, la miopía palpebral y con el SED y la ptosis palpebral. En principio no. La miopía puede ser, si hay algún síntoma que hace forzar el ojo, cansa el ojo o lo fuerza mucho, la miopía es el resultado de eso. La miopía es muy frecuente cuando un párpado hace pop, 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 y se pone a moverse y uno no sabe ni por qué ni cómo quitárselo. Puede durar un día, 2 días. 2 años seguidos. Con 2 años hay que hacer inyecciones de toxina. Yo acabé en el neurólogo, me trataron con carbamazepina. Pero no sé si es hemorrológico o neurológico. Neurológico. De una forma, es como el blefarospasmo, un paso previo a un blefarospasmo, ¿no? El blefarospasmo es lo mismo, es una contracción constante de los párpados que uno no puede controlar. Entonces hay veces que hay que poner toxina botulínica para con el orbicular, que es el músculo implicado en este caso, dejarlo paralizado un tiempo. Pero eso puede ser, o sea, Que yo sepa, por referencias en neurología, no, en principio ni la miotimia ni la tosis tendrían por qué estar relacionados con el SED. La miotimia no deja de ser una hiperactiva lesión local, pero de fibras musculares. Aquí, de fibras musculares, aquí en principio el colágeno no entraría. Y una tosis aislada yo no lo relacionaría con el SED en principio, sino que hay un despistaje de otras causas. No lo relacionaría. Pues, sinceramente ya yo creo que terminamos, porque ya tenemos muchos ganas. Es decir, estamos todos aquí por si necesitáis preguntar personalmente en un momento determinado alguna otra cosa. Pero yo creo que ya podríamos retirarnos porque llevamos un montón de horas en esta parte, que es la mía. Pues agradezco. Mañana a las 9 de la mañana.